Dios te bendiga, Dios te guarde, esa gente linda, hermosa que están sintonizando esta plataforma Excelencia Cristiana. Estaba tomando un ministro, Christopher Aquino, y me siento súper contento de estar acá. No me encuentro solo, me encuentro con un pastor desde Colombia. Me siento súper contento de tenerlo aquí en la plataforma. Dejaré el pastor que se presente a esta bella de esta pastor. ¿Cómo se siente? Cuénteme. Muy bien, mi hermano Christopher. Mi nombre es Gilberto Segundo Reales. Sirvo al Señor como evangelista. Llevamos ya en el ministerio aproximadamente unos 2 años, pero convertido unos 7 años aproximadamente. Sí. Wow. Tremendo, tremendo pastor. Así que comparta esto, denle me gusta, agarre el link, compártalo con mucha gente para que mucha gente sea bendecido con este testimonio. Pastor, cuénteme, ¿cómo empezó todo en su testimonio? ¿Cómo empezó todo? Pues vengo de una familia muy disfuncional, una familia extremadamente pobre en Colombia, muy pobre. De hecho, mi mamá, vivimos una niñez muy pobre. Mi mamá tuvo otros hermanos y pues ella tuvo aproximadamente 8 hijos. Wow. Sí, 8 hijos. Vivíamos en una casa muy humilde, no se ve cómo decir la palabra, una casita de palma, de bareque, una casita Aleluya. de tablita. Sí. Sí. Se hace con excremento de vaca, las paredes se sellan con eso. Wow. Sí, una familia muy pobre. Muchas veces no había para comer y a veces lo que comíamos era una sola vez al día. Dios mío. Sí, una pobreza absoluta, extrema. Mi mamá llevó mucho maltrato de mi padrastro y tuve que crecer en ese ambiente. A mis 12 años caí en las drogas, de tantas cosas. A los 12 años caí en las drogas. A los 13 años ya aparecía en una lista Wow, Dios mío. y me buscaban para matarme. A los 13 añitos. 13 añitos. 13 años, sí. 13 años ya había caído en el bajo mundo que se le llama. Pero muy fuerte, muy fuerte. La verdad fue algo muy difícil crecer en ese ambiente, pero yo creo que cuando hay alguien que tiene un propósito, Sí. por muy bajo que llegue, ahí siempre llegará la mano de Dios. Entonces, pastor, a los 12 años caen los vicios en la droga. Sí, No había un padre paternal, sino un padrastro que no exactamente. le dio los valores que tenía que darle. Exactamente. Mi papá pues nos abandonó a 1 año. Tenía yo 1 año de nacido cuando abandonó a mi mamá. Yo nací en Venezuela y de Venezuela a mi mamá le tocó venirse a Colombia. Y estando en Colombia, crecí en Colombia. Luego cuando ya se formó lo que se formó, que ya me buscaban para matarme, que en 2 repetidas ocasiones pues ya había salido en la lista, me tocó irnos a Venezuela con toda la familia. Wow. Sí, mi mamá con el temor de que no fueran a matarme, ni fueran a matar a alguno de nuestros familiares, nos fuimos todos a Venezuela y allá pues fue otra odisea. Dios mío, entonces cuando usted cae ya en eso de la banda, que lo están persiguiendo, como que dice Carta Blanca, con 13 añitos, un niño. Un niño. Entonces, tu mamá, los tíos, ¿qué decían acerca de esto? Pues bueno, mi familia no tuve la oportunidad de tener un tío que me aconsejara, no tuve la oportunidad de tener un familiar cercano que me guiara o que me instruyera. Mi familia pues no gustaba de mí, Wow. en cierto sentido, por la condición en la que yo me encontraba. Pues robaba, a veces me le llevaba las cosas a ellos y pues me tenían, como decimos nosotros, la mala. Dios mío, ay padre. Entonces, pastor, ¿a los cuántos años después que usted está caliente allá, con 13 años, robando, deciden ir para Venezuela? Aproximadamente a eso de los 13 años nos tocó irnos del país. Y luego que nos vamos, llegamos una familia, nos recibió en Venezuela. Y estando en Venezuela, a los días, por el trabajo que tenía que trabajar en un tráiler, en una, no sé cómo le llaman acá, en algo de comida rápida. Sí. Entonces trabajábamos, tenía que levantarnos a las 5 de la mañana a esmechar iguana. En Venezuela se comen la iguana. A esmechar iguana, mechar pollo, a trabajar en todo lo que era el tráiler para la noche. Y en la noche trabajábamos a veces hasta las 2 de la mañana.
Y en mi mente yo decía, yo no voy a soportar esto, Dios porque mío. yo no estoy acostumbrado a eso, ¿sí me entiendes? Sí. Y ahí empecé a pensar, a cranear, a maquinar cómo iba a ser para regresar a mi país. Dios mío. Y estando mi mamá ya, a la persona yo la empecé a notar. Y yo decía, a esta persona la robo, porque yo veía dónde ponía la plata, la robo y apenas la robe, me voy para Colombia. Wow. Y de hecho así fue que hice. Llegamos del trabajo todos cansados, mientras todos dormían, yo recogí el dinero y recogí una hamaca, recogí muchas cosas Sí. y me vine por un potrero a pie a buscar un carro para llegar a la frontera y poder llegar a mi casa. Dios mío, entonces, eso de la frontera, pastor, Sí. es muy peligroso. Más o menos, ¿cómo es el traslado de Venezuela para Colombia? Pues bueno, es sí algo peligroso, pero ya las personas que viajan por ahí, como se viaja mucha gente, es como normal. Mm. Ya uno no tiene como ese temor de que algo pueda pasar, porque es normal, el tránsito que hay en ese sector es normal. Wow, entonces, pastor, su familia entera está en Venezuela, cuando ustedes vinieron. Sí, Entonces, usted decide irse a vivir solo para allá. yo decidí solo venirme para Colombia nuevamente, a donde me estaban buscando para matarme. Ay, padre. Porque es que cuando uno está en la calle, uno pierde el temor a la muerte, uno pierde el temor a muchas cosas. Y uno no tiene conciencia de lo que uno está haciendo. Yo no veía o no analizaba el dolor que le estaba causando a mi mamá, a mis hermanos, que le tocó a mi mamá. De hecho, mi mamá vivió una muy mala experiencia por causa de lo que yo hice. Porque mi mamá, como la llevaron para ese país, le tocó pagar todo lo que yo me había robado. Wow. Dios A mío. ella la humillaron muy, muy fuerte en esa casa por causa mía. O sea, no solamente el dolor de que ella pensaba de que me lo van a matar, sino que ahora la La humillación humillación. porque el hijo robó y le tocaba pagar ese dinero. Dios mío. Entonces, cuando usted llega allá a Colombia, pastor, ¿cómo empezó todo? ¿Qué hizo? ¿Seguía en la misma banda? No, cuando llegué a Colombia nuevamente traté como de reivindicarme y pues andaba con personas, no sé si decirlo, personas, hombres que están confundidos. Sí. No sé si decir la palabra, eh, homosexuales. Homosexual. Ok, entonces andaba con personas de esas, con mujeres de abajo, y tomando y consumiendo. O sea, una vida muy desordenada, Bien muy desordenada. desordenada, muy desordenada, sí. Y ya a los 15, ya que uno entra a los 14, 15 años, que uno se siente hombrecito, que puede tomar decisiones. Ya cómo comenzó la vida en ese rumbo. No, discúlpeme, lo que pasa es que yo era niño pero de edad, Ok. porque yo en mi mente, yo tenía un mundo muy grande, yo tenía un mundo muy amplio, porque a la corta edad ya yo planificaba cosas que un adulto No lo hacía. no tenía la capacidad de hacerlo. Ya yo sabía cómo podía entrar a una casa, cómo sacar el dinero sin que se dieran cuenta. Dios mío. Y cosas así. Entonces buscaba personas me metí con personas que no debí meterme, porque personas que tenían conexiones, digamos, con las autodefensas. Ujú. Y esas personas, por segunda vez, me pagaron para que me asesinaran. Uf, wow. Pero yo conocía a una persona que estaba dentro del grupo de los, Sí, de los sicarios. De los sicarios de la banda. Y esa persona me fue a buscar en la mañana. Nosotros nos habíamos tomado 4 millones de pesos 2 días antes a la persona que pagó para que me matara. Y eso nos lo farramos. 4 millones de pesos en mi país, pues es no mucha plata, pero sí es Algo. una suma algo elevada. Y nosotros nos lo consumimos en drogas, en alcohol. Y cuando esa persona fue a decirme a mí, te van a matar, esta noche te van a matar, mi tía escuchó y yo no tenía ni medio. Y ellos la comunidad reunió los pasajes para mandarme nuevamente para Venezuela. Para Venezuela. Y a mí me sacaron por detrás de un potrero, o sea, por un potrero, me sacaron.
por ese potrero. Me llevaron a tomar el bus Sí. y me enviaron. A lo que yo estoy en Santa Marta, que está a 8 horas, en la noche llegaron a mi casa a buscarme. Wow. ¿Y qué pasó en ese caso? Porque cuando unos sicarios están buscando y no encuentran, muchas veces la quieren de quitar hasta con la familia. Sí, pero ya la familia mía, recuerda que ella estaba en Venezuela. Mi mamá Sí, sí. y mis hermanas estaban en Venezuela. Entonces, allá vuelvo a Venezuela. Cuando estoy en Venezuela, empecé a tener una vida normal. Consumía, pero trabajaba. Trabajaba. Sí. Luego yo me voy de donde estaban de mi mamá con una finca, yo me voy a la ciudad, a Maracaibo. Maracaibo. Y allá fue la perdición. Dios mío. Ahí empezó Ahí sí una nueva temporada. Ahí sí es verdad que empezó la perdición, pero de verdad, Dios mío. estando allá, en ese lugar. Y allá caí mucho más bajo. Más profundo. Muy, muy bajo. Allá conocí personas que el mundo ignora, pero que son demasiado peligrosas. Personas malas. Personas que desaparecen a otra persona y nunca se sabe nada. Y estando ahí en ese lugar, pues yo sentía que estaba como en el paraíso, porque el sueño era ser alguien de peso en la calle. Sí. Ganar un nombre, como se le dice. Y estando en el lugar, pues empecé a consumir aún mucho más. Empecé a un desorden más grande. Wow. Muy grande, muy grande. Estando en ese lugar. Andaba con personas, 14, 15 personas armadas. Personas que se llevaban un carro, lo desaparecían, Wow. se picaba, se secuestraba, se pedía vacuna. Personas muy malas. Pero esos sicarios estaban bien preparados. Es que en Venezuela es común. Es común una banda armada. Allá las bandas son muy armadas. Y son bandas de verdad de respeto. Wow. De mucho respeto. De hecho, de mucho respeto. Se pelean los territorios y estaba en una de esas. Entonces, pastor, en ese bajo mundo, ¿llegó a matar a alguien o cayó preso? Mire que yo corrí con la suerte de que nunca caí preso. Wow. Y hice muchas cosas. Y nunca llegué a una cárcel. Nunca. Uf. Y estando, pues hubieron algunos tiroteos, pero de haber matado a alguien, no, como tal no. No, Dios me guardó. Había un propósito. Un propósito. Vi mucho cómo mataban a muchos. Sí lo vi. Y tuve que perder amigos. Personas que de verdad eran muy allegadas a mí. Pastor, entonces en ese bajo mundo no llegó alguien que le ministrara, le hablara de Dios. Muchas personas, de hecho, muchas personas, pero cuando uno está en esa condición, uno no quiere escuchar a nadie. Por eso yo quisiera, antes de continuar, leer algo que me identifiqué mucho, que fue con lo que le aconteció al Gadareno. Okay. Lo que le aconteció al Gadareno es que no hubo un pastor que fuese a donde él estaba, no hubo un evangelista que fuese a evangelizarle, no hubo un ministro que fuera a ministrarle, pero un día tuvo un encuentro con Jesús y su vida cambió. Uf. En ese momento, yo soy de los que cree que hay personas que les va a llegar el momento Amén. por causa del propósito que Dios tiene con ellos. El Gadareno se encontraba en su región atado, endemoniado, y todo el que se acercaba a él era para atarlo, para maldecirlo. Pero un día le llegó el tiempo. Santo. Aún los mismos demonios revelaron que ya había, que hubo un aceleramiento por causa del propósito que Dios tenía con ese hombre. Aleluya. Nos podemos dar cuenta que los demonios se postran delante de Jesús y le dicen, ¿por qué vienes a atormentarnos antes del tiempo? Pero ¿cuáles eran esos demonios? Los que estaban poseyendo al muchacho. Uf. Los que estaban poseyendo al que iba a impactar esa metrópoli que estaba en ese momento. Jesús no podía llegar allá sin una señal. Él tenía que llegar con la señal de que el cielo se estaba manifestando. Aleluya. Y yo creo que hay una generación que en este momento está atada, está cautiva, pero que el tiempo se le está acercando. Y ahí donde ellos se encuentran, ahí va a llegar Dios. Muchas personas se acercaban a hablarme, pero yo no les escuchaba, porque yo estaba endemoniado. Poseído.
Y una persona poseída no escucha. Sí. O, perdón, no oye. No, oye. Ellos escuchan, pero no No oyen. La palabra entra, pero hay un bloqueo. Hay un bloqueo. Hay un bloqueo que es el que solamente Dios puede quitar. Sigue la vida desordenada. Mi mamá es muy creyente. No es cristiana, pero es creyente. Es de esas personas que tienen como una devoción. Y un temor. Exactamente. Yo veía a mi mamá cuando yo llegaba harto de cocaína, de marihuana. Yo la veía a ella donde estaba postrada, susurrando. Wow. Para mí era una locura. Yo lo que decía era, bueno, ahora sí está complicado el asunto. Yo me consumo la droga y ella es la que vive el efecto. Lo que yo no sabía era que lo que esa mujer estaba haciendo estaba acelerando el propósito de Dios en mi vida. Porque yo vi una persona un día, estaba en una esquina, y hay personas que dicen, a mí la muerte no me asusta porque yo tengo una pistola y piensan que la pistola es la protección. La protección. Habían 14 personas armadas y en ese momento todos se fueron y yo quedé solo en la esquina con una 9 milímetros aquí en la cintura. Sí. Y estoy ahí mirando al horizonte cuando de repente salió de la nada una persona con una 9 milímetros y jaló el gatillo 6 veces. 1, 2, 3, 4, 5. A la sexta vez esa persona echó para atrás y dijo, ¿y qué resguardo del diablo es el que este hombre tiene? Ay, Ministro, ahora en Cristo yo entiendo que no era ningún resguardo. Wow. Era la protección divina de Dios sobre mi vida. Uf. Por causa del propósito que Dios tenía. Y yo creo que hay madres que están activando un propósito en la vida de sus hijos y no deben soltar la oración. Porque la oración es la fuente que le brinda la protección a esa otra persona. Quizás ahora lo vemos como veían al Gadareno, atado, endemoniado. ¿Quién se iba a imaginar que del Gadareno iba a salir un gran evangelista que iba a impactar toda una metrópoli? Nadie. Nadie se lo imaginaba. Nadie se imaginaba que ese muchacho que estaba consumiendo droga en la calle iba a llegar a ser alguien. E inclusive a mi mamá le decían, te lo van a matar antes de los 18. Wow. Hoy en día, para la gloria de Dios, ya tenemos 32. Uf. Sí me doy a entender. Y en la pobreza en la que nosotros vivíamos, le decían a mi mamá, a él lo vas a tener que enterrar en una bolsa negra porque ni para el cajón va a haber. Wow. Pero ministro, cuando Dios tiene un propósito, Él le cambia la historia al ser humano. Ay, sí. Él se la cambia. Él no ve la condición en la que tú estás. Yo un día orándole a Dios, yo le preguntaba, Señor, pero ¿por qué si tú me ibas a llamar a mí, permitiste que yo viviera todo lo que viví? Permitiste que yo llegara donde yo llegué. Y yo decía, Señor, yo no tuviera tatuajes. Yo estuviera con mi cuerpo limpio. Si tú me hubieses llamado como Samuel. Uf. ¿Sabe cuál fue la respuesta de Dios a mi corazón? ¿Cuál fue? Hay personas que tú no le vas a llegar con un testimonio de que Cristo sana, de que Cristo salva, cuando tú no has vivido lo que esa persona ha vivido. Uf. Wow. ¿Cómo me ibas a decir a mí tú que Dios es bueno cuando yo tenía que ver a mi mamá llorar porque no tenía para darnos de comer? Wow. ¿Cómo me vas a decir a mí tú que Dios es bueno y que Dios tiene propósitos conmigo cuando mi mamá no tenía una casa digna? Nosotros la casa era de barro. Ministro, cuando llovía adentro se hacía fango dentro de la casa porque llovía más adentro que afuera. Teníamos que dormir todos en la misma habitacioncita, en el mismo colchón. Me estoy dando a entender. Sí. ¿Cómo me vas a decir a mí tú que Dios es real? Cuando yo veía a los otros niños jugar con su papá, darles amor el papá a ellos y yo no tener un padre. Un padre. ¿Cómo me vas a decir a mí que Cristo cambia cuando yo estaba en la condición que estaba? Cuando yo tenía un vacío en mi corazón que ni la droga ni nada lo había podido saciar. Santo. Entonces, hasta todo tiene un propósito, ¿sabe? Corriendo el tiempo, ahora volvemos a este punto de todo tiene un propósito. Sí. Para poderlo entender. Y es que ¿cómo me van a explicar a mí de que había un Dios que quería cambiar mi vida cuando todos los que estaban a mi alrededor estaban bien? Donde teníamos que ver los 25 de diciembre, escuchar a los niños decir,
El niño Dios nos visitó y jugar con su carrito. Su juguete. Y nosotros nada más con la intención. Wow. Entonces por eso a veces no culpo a las personas que no quieren aceptar a Jesús. Porque de cierto modo ellos verán a alguien que ellos dirán, es que él no ha vivido lo que yo he vivido. Pero mira que todo tiene un propósito. Corriendo el tiempo, tantas cuestiones, hubo un problema en el sector. Sí. No quisiera hablar de eso porque aún todavía hay gente viva de Sí. esa. Hubo una muerte muy horrible. Trajo mucho problema al sector. En Venezuela existen las bandas. Y las bandas, algunas están conectadas con el gobierno. Uf, Entonces, hay bandas que tienen peso. claro. Entonces, hubo una de esas que tiene peso. Y a mí me tocó salir. Mire lo que es un propósito. A veces nosotros como creyentes, todo lo queremos que nos salga bien. Excelente. Todo queremos porque el pensamiento de nosotros los creyentes es que si Dios está con nosotros, todo tiene que salir bien. Porque ese es el sistema que tenemos en nuestra mentalidad. Sí. Pero es que aunque no todo esté saliendo como yo lo espero, Dios sigue estando con nosotros. Y por causa del propósito, hay cosas que para mi ojo no son buenas, pero para la voluntad de Dios sí. Sí. Porque es lo único que me va a hacer mover del territorio donde me encuentro. Hay una palabra que dice que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Sí, amén. La palabra perfecta no tiene que ver ni con bueno ni con malo. Simplemente es perfecta, ministro. Aunque tú estés llorando, la voluntad de Él es perfecta. Aunque tú estés debajo de un puente, la voluntad de Él es perfecta. Cuando aconteció lo que aconteció, mi papá llegó y me echó de la casa. Wow. Me tiró la ropa para afuera, me echó de la casa. Para mí fue lo más terrible. Me salté el pedacito de que estando en la ciudad yo busqué a mi papá porque yo lo quería conocer. Wow. Yo lo busqué, por cielo y tierra lo busqué. Y él nunca me dio ese afecto, ese amor. De hecho, hoy hablaba con el ministro y le decía, mi papá fue tan malo conmigo que el día que yo le pedí el apellido, no me lo quiso dar. Wow. Dios mío. Y aún así yo lo buscaba porque todos tenemos la necesidad de un padre. Sí, claro. Entendiendo eso, yo estaba en la casa de él en ese momento y él fue y me echó la ropa para la calle. Para mí eso fue lo peor, porque yo no entendía lo que estaba pasando. Había una prima, me llevaron desde Maracaibo hacia Mérida, eso es una parte fría. Sí. Y estando allá, en la noche, se metió el 6CPC, se llevaron a mi hermanastra, le hicieron de todo. Le metían agujas por debajo de las uñas para que hablara dónde estaban. Wow. Le daban golpes en la boca del estómago. O sea, le hicieron muchas cosas para que ella dijera dónde estaban, porque los estaban buscando a cada uno. De hecho, hubieron personas que nunca más se volvió a saber de ellos. No se encontraron ni vivos ni muertos. Wow. O sea, fueron cosas difíciles. Y no quisiera entrar en esos detalles porque por respeto a otras personas. La calle enseña que la calle tiene principios que como cristianos debiéramos de tomar, ¿sabes? Y mucho. La calle tiene gente leal, gente sincera, gente honesta. Gente que si te dicen estoy contigo, es porque de verdad están contigo. Uf. Y a veces acá dentro del evangelio nos damos cuenta que personas que debieran de estar para uno son los que más le hacen la guerra. Uf, lo dijo. Ministros que debieran de estar para ti son los que más te hacen la guerra. Porque no piensan como tú, no visten como tú, no son de tu combo, no son de tu rosca. Pero bueno, no es de eso que estamos hablando, ¿verdad? Entendiendo eso, que me tocó moverme por causa de que alguien me echó de la casa, para mí era malo. Pero lo que yo no sabía era que Dios estaba usando a esa persona en ese momento para moverme del territorio, porque si a mí me hubiesen encontrado ahí, yo hoy no estuviera aquí contando este testimonio. Muerto. Entonces hay cosas que quizás te están pasando que para tu ojo son malas, porque no estás entendiendo la voluntad de Dios. Porque hay cosas que están causando dolor, que están causando tristeza. Y uno piensa, no, Dios es malo. No, no es que sea malo.
es que Él está moviendo las fichas para llevarnos al cumplimiento del propósito de Él en nuestra vida. Uf. Siguieron los problemas. Estando en Mérida, ya no delinquía, pero seguía consumiendo. Y consumía demasiado. Y ese vicio, pastor, porque yo he visto casos también evangélicos que quieren servir a Dios, tienen años, pero todavía siguen como con esa batalla y esos deseos le vuelven de tiempo en tiempo. De tiempo en tiempo. Y no es fácil superar eso. Yo he escuchado amigos que me lo dicen, que no es fácil. Yo quiero, pero algo como que me amarra. Me atrae. De hecho, ahora que toca el tema, hay un verso bíblico que lo sostiene, la visitación de tiempo en tiempo. Sí. La Biblia dice que el espíritu sale del cuerpo, pero Él dice, volveré a la casa. Él siempre va a volver, siempre va a volver. Es que ahí es donde está el detalle, que cada vez que vuelva tenemos que tener un contenido. Un fundamento. El fundamento de la palabra, la llenura del espíritu, que es la que va a impedir de que Él nuevamente. Hay momentos de visitaciones donde uno tiene el deseo y uno se dice, pero ¿por qué? Si yo estoy en Dios, ayuno, oro. No, Él quiere volver nuevamente. Pero si nos llega a encontrar vacío, ahí es donde está el detalle, porque no solamente va a ser Él, sino que van a entrar siete más espíritus peores. Entonces el estado postrero de esa persona llega a ser peor. Mayor. Vemos a personas que en un descuido, ellos estaban bien en la iglesia y usted los veía, wow, qué cambio. Pero de repente esa persona empieza a tener una conducta y uno se pregunta, ¿y por qué? La respuesta está de que hubo un descuido. Un descuido. Se vaciaron y entró a la casa nuevamente. Sí, porque solamente Satán y el enemigo entra cuando te encuentras vacío. Cuando te encuentras rebosado es muy difícil que entre. Sí. Entonces por eso es lo bueno de estar lleno de Dios. Volviendo a donde estábamos en Mérida, viví muchas cosas, llegué a tocar fondo. Tocar fondo es que llegué a un momento donde no tenía nadie, no tenía nada, no tenía dinero, un país extraño, no había nadie. Me tocó comer de las sobras de la basura. Wow. No había nadie. Nadie es nadie. Nadie. Llamé a mi mamá, le dije, mami, me voy para Colombia, porque nació un deseo en mi corazón y es que me maten. Wow. Porque ya no le encontraba sentido a la vida. ¿Y qué edad tenía ahí? Ya ahí estaba aproximadamente a unos 19 años. De hecho, yo tengo una foto donde me veo que en la edad que tenía en ese momento, sí, parecía más viejo que la edad que tengo ahora. Dios mío. Porque de verdad fue algo muy, muy difícil. O sea, llegué a tocar muy fondo, muy fondo. La depresión lo visitó. La depresión, no tanto la depresión, sino la desilusión de saber que estás en la tierra, pero nada se te da. No consigues nada, la gente te rechaza, porque si algo tiene la sociedad, es que siempre va a rechazar a una persona que no llene sus expectativas, que no llene sus cualidades. No sé si la puede notar ahí. Ese era yo con tan solo 19 años. Wow. Y pareciera que el que está ahí es el papá del que está al lado. Dios mío. Pero es que eso es lo que hace la droga. Wow. Y la calle. Y ojalá esas personas que puedan entender que la calle es como el número 11. Empiezan con uno y terminan con uno. Y de verdad, siguiendo en el tema, estando en esa condición, no se daban las cosas, no había para comer. Me viví un caso donde yo vivía en Mérida, vivía solo en una montaña, solo, arriba. Y todo lo que trabajaba era para comprar marihuana, sí, y comprar cocaína. Estando solo en esa condición, el país empezó a entrar en crisis. Cuando el país empieza a entrar en crisis, llegué a un nivel tan bajo, que no había para comer. Pero en esa zona se sembraba mucha hortaliza. Y estando en esa zona, alguien ya había fumigado con veneno un corte de tomate, ya era para
para volverle a pasar el tractor. Sí. Y esos tomates se estaban secando ahí en la mata, ya después de estar fumigado. Había un poquito de harina pan. No sé cómo le llaman aquí para hacer las arepas. Harina pan. Sí. Y esa harina pan estaba llena, pero llena de excremento de ratón. Wow. Ministro, si hay algo que no tiene vergüenza es el hambre. Uno con hambre come lo que sea. Lo que sea. Con hambre come lo que sea. Y me tocó comerme eso, hacer unas arepas, sacar las que pude, mojarlas, hacer una arepa asada en unos carbones. De hecho, me encontré un pasaje en la Biblia que habla de alguien que pidió unas arepas asadas en unos carbones, que fue Elías. Pero la condición en la que estaba me llevó a pensar de que Dios no existía. Uf. Me llevó a pensar de que ese Dios que me predicaban de amor, de que decían que cambiaba a la gente, no existía. Porque ¿cómo iba yo a creer en ese Dios estando en la condición que estaba? Wow. No es fácil. Por eso es que tenemos que entender que todos los procesos que se viven en esta tierra son para la edificación de alguien que se va a levantar. Amén. Mientras yo estaba en esa condición, ya Dios había procesado a la persona clave para hacer que yo me convirtiera. Uf. Entonces, pastor, en ese momento, cuando estaba haciendo la arepa, ¿qué pasó? Termino de hacer la arepa, el pensamiento de suicidio, de quitarse la vida, de que lo mejor es no seguir viviendo. Llamé a mi mamá, le dije, me voy para Colombia, quiero que me maten. Mi mamá se puso a llorar. No, ¿qué vas a hacer para allá? Sabes que te van a matar. Mi mamá se puso mal, como quiera me vine. Estando en Colombia, tengo un amigo, nos criamos juntos, y él me empezó a hablar de Cristo cuando llegué al barrio. Amén. Pero como yo me crecí con él, yo no le iba a creer. ¿Qué vas a ser cristiano tú? Entonces él, en el afán, una persona que tiene mucha hambre de Dios, en el afán me decía, yo quiero orar por ti, porque cuando yo oro por las personas, Dios los toca. Y yo le dije, ni si yo fuera a puerta para que Dios me esté tocando. Entonces, pero él con el afán de quiero orar por ti, quiero orar por ti. Yo le permitía que orara por mí y no pasaba nada. Porque en realidad no creía en lo que él me... Sí. Pero un día llegó yo le llamo el tiempo del cumplimiento, del llamado de Dios. Amén. Ese día llegó un hombre, de hecho de aquí de República Dominicana, el pastor Abraham Sánchez, llegó a predicar en una campaña. Y el hombre contó el testimonio, porque es un hombre que cuando él está hablando lo que él había vivido, yo me identifiqué con lo que él había vivido. Entonces ahí yo sí dije, ese Cristo sí lo quiero yo. Wow, santo. A ese que le cambió la vida a ese hombre, si se la cambió a ese, me la va a cambiar a mí. No sé si me doy a entender. Amén. Y solamente un encuentro con Jesús es el que nos cambia la historia. Uf. Cuando yo veo a ese hombre que él predicó, yo me convertí con él. Ahí empiezan las verdaderas luchas, las verdaderas batallas. Batallas internas. Porque ahora yo vengo con un proceso de que me están buscando para matarme. No tengo mamá. Mi mamá está en Venezuela. No tengo dinero. Lo único que sé es llevarme lo ajeno. Eso sí es fuerte. Y ahora me convierto. ¿Y qué voy a hacer? Dios mío, entre la espada y la pared. Cuando yo llegué a esa condición, que aquello me arropó, fue algo sobrenatural. No tendría las palabras para describir lo que yo pude sentir ese día. Por primera vez sentí un amor sincero. Por primera vez sentí algo que me hizo creer que la vida sí tiene sentido. Por primera vez sentí lo que es ser aceptado, no rechazado. Porque el problema de muchos, aún cristianos, que están dentro de la iglesia, es que rechazan a la persona por la condición. Porque ellos humanamente lo que están viendo es un drogadicto. Sí. Pero qué bueno es cuando Dios levanta a un hombre con visión,
que puede ver lo que Dios está viendo. Dios no me veía a mí como el drogadicto. Dios me veía a mí como lo que Él me había diseñado. Oh, gloria. Y Él me había diseñado a mí con un propósito y era como un evangelista. Cuando este hombre me ve y me identifica, me da la palabra, yo sentí que algo se entró dentro de mi ser. O sea, fue algo que de verdad sentí un impacto dentro de mí. Que lo que despertó fue un hambre por querer conocer a ese Dios. Aleluya. Yo no pasé por la escuela, yo no había estudiado, no sabía leer. Wow. Pero yo escuché de que ese hombre gritaba y decía que el que esté falta de sabiduría le pida a Dios. Pida a Dios. Conseguí una Biblia, lo primero que conseguí fue una Biblia. Y me iba para el monte a las 12 de la noche a dar gritos. Y a gritarle a ese Dios que me diera la sabiduría porque yo quería predicar su palabra como ese hombre predicaba. Como ese hombre Dios lo usaba en ese momento. Porque ese hombre tenía algo que me hizo sentir que de verdad había un propósito, que de verdad la vida sí tiene sentido. Wow. Aleluya. Entonces ese encuentro divino le cambió la vida. La existencia por completo, por completo, por completo. Entramos en el proceso. Dios empezó a moverse de una manera, digo, sobrenatural. Empecé a tener visitaciones que si las describo la gente me va a decir loco. Empecé a tener, ministro, a las 2 de la mañana, un olor a canela que me despertaba, pero muy fuerte. Y empezaba a temblar y a recogerme con un temor, pero no era un temor de salir corriendo. Era un temor reverente. Era un temor de quedarme ahí y de saber que el ser que estaba ahí, de esa figura que yo podía ver, que no tendría palabras para describirla, estaba ahí. Y muchas ocasiones, cosas sobrenaturales. De hecho, el día que yo me estoy bautizando, usted sabe que como uno era malo, la gente fue a ver. Pero ministro, a mí se me despertó un hambre por Dios, muy exagerada. Yo lo único que Dios, orar, ayunar, una locura. Wow. Un hambre, no sabría cómo explicarlo. Y como le decía ahora rato, que el hambre, lo único que no tiene vergüenza es el hambre. Amén. Cuando tenemos hambre por Dios, a nosotros no nos da pena ir a la iglesia, a dar gritos, a llorar. Yo llegaba a la iglesia, apenas llegaba, llegaba llorando y era de los que la gente sabía que llegó Gilberto porque me tiraba en el suelo a dar gritos por lo que sentía, por esa unción que venía. Uf. Por eso es que la gente que pierde el hambre enseguida empieza a tener vergüenza. ¿Cuál es el síntoma de que alguien ya perdió el hambre por Dios? Ya todo lo que tiene que ver por Dios le empieza a dar vergüenza. Le empieza a dar vergüenza que lo vean evangelizando, que lo vean diciendo Cristo te ama, que lo vean con la Biblia. Aleluya. Y es lo único que un creyente nunca debe perder, el hambre por Dios. Porque el hambre nos lleva a desconectarnos de la fuente que nos alimenta. El hambre, cuando perdemos el hambre, nos desconectamos literal de esa fuente. De esa presencia. Ya usted se da cuenta de que llega a la iglesia y es como que llegó a cualquier lugar. Como que llegó a un centro comercial a sentarse, a sentirse cómodo. Y pasa el tiempo ahí. Y se pasa el tiempo y usted terminó la prédica y le pregunta, ¿y de qué predicaron? Ay, ministro, no me acuerdo. Se le fue el hambre. Ya se le fue el hambre. Se le fue el hambre, mi hermano. Se le fue el hambre. Y esa hambre me llevó a querer bautizarme. Y me decía el pastor que me iba a bautizar, me decía, no te podemos bautizar. Piensa bien las cosas. Y le decía, pastor, es que si yo lo pienso, no me bautizo. Amén. Si yo lo pienso, yo no me voy a bautizar. Yo no tenía una Biblia digna de llevar a la iglesia. A mí me regalaron una Biblia grande, que todo el que me veía. Dios mío. Ahora, el que tenía una 9 en la cintura, lo están viendo con una Biblia debajo del brazo. Porque eso lo hace Cristo. Wow. Él cambia un arma por una más letal. Un arma que solamente daña un cuerpo, pero te entrega una que puede causarle efecto a un alma. No sé si me doy a entender. Amén. Eso lo hace nuestro Jesús. Y última pregunta, pastor, para ya casi ir culminando y aterrizar. Su madre, cuando se da cuenta que usted aceptó a Cristo. El gozo más grande de la vida. Mi mamá, por mi causa, sufrió demasiado. Demasiado. Mi mamá tenía que escuchar, te lo mataron. De hecho, estando en Venezuela, yo no me comunicaba con ella porque yo me fui ofendida porque
Esto que está acá me lo hizo mi padrastro en una pelea. Y mi mamá no tenía opciones. Ahora yo entiendo que ella no tenía opciones. Con tantos muchachos, un país extraño, ella tenía que soportar. Wow, Dios mío. Gilberto, yo creo que haga una oración, ministro, por esta bella audiencia. Sé que hay gente que va a conectar con ese testimonio, un testimonio bien edificante de cambio, transformación. Y vemos como Dios cambió su vida de una manera sobrenatural. Yo creo que solamente eso lo hace Dios. Para Solamente. testimonio para muchos que estarán escuchando ese testimonio. Pues quisiera concluir con lo que dice Mateo capítulo 8, verso 26 en adelante. Todos conocemos la historia del Gadareno. No juzgues a esa persona que quizás en este momento está en la condición de que estuvo este hombre. No lo juzgues porque tú no sabes el momento donde Dios lo va a visitar. Jesús le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Él le dijo porque él sabía que del otro lado había alguien que tenía una necesidad que solamente él podía saciar. No te molestes con esa persona que quizás no te quiere escuchar en este momento. Ora por esa persona, ayuna por esa persona, porque el momento de Dios llegará. Eclesiastés capítulo 3 verso 1 dice que todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo y tiene su hora. Hay un tiempo determinado por la eternidad para la visitación de la gente de propósito. Yo creo que cuando hay un propósito, la muerte no va a poder con esa persona. Y quisiera orar quizás por esa madre que está sufriendo por su hijo. Aleluya. Te puedo testificar del dolor de mi madre, pero hoy el gozo de mi madre es demasiado grande, porque hoy duerme tranquila. Dios nos ha levantado en mi barrio, mi nación nos está dando testimonio, no solo testimonio. Hoy esa casita de palma ya no es la misma. Aleluya. Y no fue con ofrenda, no fue con diezmo, como la gente dice que los pastores se hacen ricos con ofrenda y diezmo. Cuando Dios va a bendecir a alguien, Él solamente lo bendice. Aleluya. Hoy en día mi mamá puede gozar del privilegio de una casa digna. No es la mejor, pero es digna. Amén. Y no solo eso, sino la alegría, el gozo de ver cómo el Dios al cual ella le pidió, le respondió su oración. Toda oración que se eleva es contestada. Quizás no en el tiempo que usted quiere, pero siempre será contestada. Dice la palabra de Dios que la oración del justo puede demasiado. Así que Dios les bendiga a todos los que escuchan este audio, los que estén viendo esta transmisión, los que la vayan a ver. No te desesperes. Espera el tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios llegará en tu casa, en tu familia. Y así como Dios fue por el Gadareno, por el cual no se daba ni medio, por el cual no se daba ni un peso, y rompió las ataduras que tenía ese hombre, no las ataduras que le había puesto el hombre solamente le podía poner grillos y cadenas, pero el diablo le había puesto una atadura a su alma, porque le hizo perder la razón. Toda persona que está atada por el diablo perderá la razón en sí de lo que hace. Pero llegará el momento donde la visitación de Dios será tan sobrenatural que esas cadenas se van a romper, amén, que esas maldiciones se van a ir. Y esa persona, aleluya, dice la Biblia que ese hombre se encontraba desnudo cuando él se postró delante de Jesús. Y lo primero que hizo Jesús fue ponerle un vestido, revestirlo de su gracia, de su amor, de su poder. Y de ahí lo envió a su casa a dar testimonio. Esa persona que ahora tú estás viendo, que no quiere saber de evangelio, que no quiere saber de Jesús, que no quiere saber de iglesia, que no quiere saber de pastores, llegará el momento donde Dios tocará su corazón y será esa persona la que te diga, vamos a la iglesia. Oro para que haya una visitación sobrenatural sobre tu vida, sobre tu familia, sobre ese joven que está atado, que está en este momento confundido, así como yo un día lo estuve y así como muchos han estado. Pero creemos rotundamente que el propósito de Dios prevalecerá por encima de cualquier diagnóstico que haya dado el hombre en esta tierra. Cualquier diagnóstico que haya dado el diablo desde el mismo infierno, lo cancelamos. Eso no va a prevalecer, porque en los hijos de Dios se levantarán. Si algo está esperando la tierra, es que se levanten los hijos del reino, los hijos de Dios. Están esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Ahí en la calle hay evangelistas, profetas que van a impactar las naciones y Dios los va a levantar por causa
del clamor que está haciendo esta tierra, que está ahora mismo intestada de tantas tinieblas. Padre, creemos en tu propósito, creemos en tu palabra, Dios. Oramos por esa madre que está desesperada, sí, porque su hijo quizás está en un punto de droga, quizás se encuentra en una esquina, sí, Padre Santo, Señor, en este momento. Padre, creemos rotundamente en que tú lo vas a levantar, en que tú vas a hacer grandes cosas. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Amén. Amén. Impresionante el tiempo profético con el ministro Gilberto. Ministro, amado, el placer es mío. ¿Cómo lo pueden seguir en tus redes sociales? Como evangelista Gilberto Reales me pueden conseguir y pues aquí estamos. Amén. Ya te sabes, vayan a su página, búsquenlo y allí pueden escuchar testimonio y video bien edificante a través de su ministerio. Comparta esto, denle me gusta, bendigo al pastor que nos acompaña también acá. Un fuerte abrazo. Y sé que te vamos a tener de nuevo una segunda parte cuando Dios lo permita. Claro que sí. Aquí vamos a estar. Claro que sí. Amén. Así que se despide tu hermano Christopher Aquino y el ministro Gilberto II Reales. Hasta la próxima. Bendiciones. Shalom.